Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Hay un adagio popular que se puede convertir en una canción que dice: Año nuevo, vida nueva. Sí se la saben, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Es un adagio que hace parte de un eslogan de canciones, de camisetas, de propagandas. Pero créanme que no es una mala intención esperar que cada año que pasa haya algo nuevo en nuestras vidas. Amén. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y es increíble porque yo quiero que usted no pierda la perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo. Pero hay países enteros en llamas. La tierra se está moviendo, está temblando en diferentes partes del mundo. La depravación sexual está llegando a los límites y la fe de muchos se ha enfriado. Pero no tiene que alarmarnos, porque esto es bíblico y lo que estamos viendo es la antesala de la venida de nuestro Rey por segunda vez. Amén. Porque Jesús viene pronto por cada uno de nosotros. Pero querer vida nueva implica la capacidad de hacer cosas diferentes. Si tú no quieres que este año sea igual que el año pasado, entonces toca hacer cambios en nuestras vidas. Porque si tú sigues haciendo lo mismo, el resultado ¿cuál va a ser? El mismo. Pero si tú lo que estás haciendo bien lo haces aún mejor, entonces los resultados serán aún mejores. Pero para poder transformarnos es importante criticarnos. Y la crítica no destructiva, sino la crítica constructiva que me lleva a plantearme nuevos desafíos. Como iglesia, siempre nuestro pastor, que es un planeador, nos ha enseñado a que nos critiquemos como iglesia nuestros puntos más bajos, para que cada año mejoremos en esos aspectos que pudieron ser mejores. Y es lo que Dios quiere que hablarnos hoy. Que hablemos del ayuno para evaluar lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o si nos necesitamos mejorarlo. ¿Está conmigo, iglesia? Esta predicación tiene como tema, como título, Jesús y el ayuno. ¿De qué vamos a hablar? De Jesús y de qué más? El ayuno. Comenzamos un nuevo año y una nueva década. Ojo con esto. Este año marcará el inicio de los 10 años que están por venir. Entonces sería importante analizar por qué Dios nos está invitando a ayunar en este año precisamente. Porque Dios va a usar el ayuno, que es algo poderoso, para hacer cosas poderosas. Amén. Pero necesitamos comprender que de cómo comience este año será toda nuestra década. Así que vamos a estar muy cuidadosos de esto. Dios ha dispuesto que este mes hablemos del ayuno como preparación para un tiempo especial. Escúcheme muy bien, iglesia. Hablaremos del ayuno durante todos estos domingos como un preámbulo, como una preparación para un tiempo especial que viviremos como iglesia, donde juntos buscaremos la presencia del Espíritu Santo. ¿A alguien le interesa eso? Lo buscaremos y lo conoceremos como nunca antes le hemos conocido. Y es interesante, pues con el pasar de los años el ayuno se ha convertido en una práctica en vía de extinción. Escúcheme muy bien. ¿Usted sabe qué es el término vía de extinción? Es decir, que va camino ¿a qué? A desaparecer. Y las nuevas olas teológicas y las nuevas corrientes están llevando al ayuno a una vía de extinción. Es decir, que hemos sacado, tristemente, como explicación podríamos decir que hemos sacado de nuestros sermones el ayuno, la importancia de ayunar, los beneficios de ayunar, el impacto espiritual que tiene el ayuno.
Es decir, que hemos sacado de nuestras congregaciones el ayunar. Porque qué aburrido es aguantar hambre. Yo tengo que reconocer que ayunar es uno de los hábitos espirituales que más nos cuesta a los cristianos. Seamos sinceros delante del Espíritu Santo. ¿A cuánto nos cuesta ayunar? Gloria a Dios por esta predicación. ¿A cuánto nos gusta comer? Aún más, Señor Padre. Se les nota que nos gusta comer. Y a lo que voy con esto, iglesia, es que tenemos que reconocer que la falta de ayuno puede llevar a la muerte espiritual de una iglesia, de una persona, de un país y de una nación. Amén. ¿Está conmigo? ¿Cuántos creemos que el ayuno tiene poder? ¿Cuántos tenemos que el ayuno puede darnos respuesta? Gloria a Dios por eso. Según la palabra de Dios, podríamos definir, esta definición está en muchos diccionarios bíblicos, pero yo quiero que usted comprenda que según la palabra de Dios, podríamos definir el ayuno como un tiempo donde voluntariamente, diga conmigo, voluntariamente, una persona decide abstenerse de consumir alimentos de manera total o parcial por un tiempo determinado. Y creo que está muy bien la definición, pero creo que nos quedamos cortos al momento de definir qué significa ayunar. Y creo que ahí viene uno de los grandes problemas que estamos viviendo, y es que nos quedamos con la parte de no consumir alimentos y no beber por un tiempo determinado. Pero cuando leemos la palabra, dice que el que escudriña la palabra, entonces conocerá los secretos, y Dios le revelará cosas secretas y ocultas que no conocíamos. Pero la palabra va mucho más allá frente a la definición del ayuno. Sí, está muy bien que le enseñemos a la congregación que ayunar es un periodo voluntario, que no me pueden obligar. Obligado nada. Dios no obliga a nadie. Dios hace invitaciones y somos nosotros los que le aceptamos o no le aceptamos. Amén, iglesia. Pero Dios nos está invitando a que analicemos el ayuno. Estamos llamados no solo a dejar de consumir alimentos o agua por un tiempo. Según la palabra dice que el ayuno es un tiempo o un proceso en el cual una persona debe sufrir una transformación interna que se vea reflejado en lo externo. Que el verdadero ayuno tiene que ver con un cambio de conducta, con un cambio de comportamiento, no con aguantar hambre y sed por un tiempo determinado. El ayuno tiene que ver con buscar de manera desesperada la presencia de Dios a través de la palabra, la oración, a través de tiempos devocionales de adoración. Pero hay gente que ayuna, que cree que está ayunando, pero lo que está haciendo es una huelga de hambre. Pero Dios hoy quiere retarnos e invitarnos a que como iglesia, a que como hijos de Dios practiquemos el ayuno que a Él le agrada. Amén. Así que yo quiero que podamos comprender a través de Mateo capítulo 5 lo que Dios tiene para decirnos. Y lo primero que podemos aprender de Jesús como nuestro maestro. Miren, hay libros que usted le dice 20,000 maneras de ayunar. Hay diferentes libros que dicen 7 ayunos poderosos. Hay otros libros que dicen cómo ser libre a través del ayuno, y eso está muy bien, pero a nosotros nos debe interesar no solo esos libros, sino lo que dice ¿quién? Jesús. Jesús en la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Lo que dice la palabra. Y hoy vamos a ver qué dice Jesús acerca del ayuno. ¿Qué nos puede enseñar Jesús? Lo primero que podemos decir es que Jesús pertenecía a la cultura judía.
Y el ayuno hacía parte de las creencias y las prácticas rituales de los judíos. Por tanto, cuando Jesús desarrolla su ministerio, era común para él ayunar, porque el ayuno era una manera de acercarse a Dios, humillarse delante de él, y Jesús siempre estuvo sujeto al Padre. Amén, iglesia. Y quería agradarle en todo. Esto me ha llevado a pensar que muchos nuevos predicadores digan: pastor, pero ¿por qué ayunamos? ¿Acaso usted no dice que el ayuno es para los judíos, para la cultura judía? Yo no tengo nada de judío, entonces que ayunen ellos, porque a mí no me corresponde ayunar. Yo soy gentil, yo no tengo que ayunar. Pero la palabra de Dios dice que la cultura del reino es una sola. Y si nosotros somos hijos de Dios, así como los judíos ayunarán, nosotros ayunaremos también, iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Glorifíquelo con un fuerte aplauso al que vive y al que reina. Entonces, Mateo capítulo 6, yo quiero que vayamos directamente a Mateo capítulo 6. Y dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 16, Jesús enseña acerca de la oración y del ayuno. ¿Quién estaba hablando en este pasaje? Jesús. Es decir, que vamos a escuchar la palabra de Jesús a sus discípulos. Y déjeme decirle que el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte es la base que Jesús empezó a enseñar. Si usted lee todos los ítems que hay desde el capítulo 5 al capítulo 8, encontrará los fundamentos que Dios vio necesarios predicarles a sus discípulos. Habla sobre el divorcio, sobre el dar, sobre la generosidad, sobre el ayuno y sobre la oración. Si Jesús se tomó el tiempo de hablar del ayuno y de la oración, es porque es importante o no es importante. Si Jesús lo dijo, es porque es ¿qué? Importante. Él pudo haber predicado sobre la unción y sobre echar fuera a los demonios, pero no encontramos eso. Pero sí encontramos en las bienaventuranzas que el Señor dice: bienaventurados los que oran, los que ayunan, y desarrolla su temática. Es decir, que la oración y el ayuno son más poderosos que cualquier otras cosas en la vida de un cristiano. Amén. Y si sabemos que es tan poderoso y tan necesario, ¿por qué nos cuesta practicarlo? Me hago esa pregunta. Créanme que no sé si a usted le ha pasado, pero yo digo: esta semana yo voy a ayunar. Si a usted le pasa, levanta la mano. Algo como esto: yo siento que el Espíritu me dice que ayune. Yo voy a ayunar esta semana. Y uno arranca a ayunar esa semana, ¿cierto? Y el primer día tranquilo, pero luego usted empieza a oler las empanadas. Usted empieza a oler esa carne, esa natilla con morcilla. También empieza usted a oler esas cosas. Y de repente empieza uno a flaquear. ¿Alguien ha empezado un ayuno y se ha visto tentado? Ok. Entonces lo primero que yo quiero es que leamos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunes. El Señor Jesús estaba dando por sentado que estaba hablando con gente que practicaba el ayuno. Y le está diciendo a sus discípulos, a la multitud que estaban ahí: cuando ayunen. Es decir, que era una práctica cotidiana de ellos. Pero había algo raro en la práctica del ayuno de este tiempo. Y es que los fariseos, y es que los hipócritas, y es que aquellos judíos de gran magnitud o de gran renombre ayunaban, pero de una manera incorrecta. Y entonces Jesús les dice: cuando ustedes ayunen, no sean ¿qué? Evidentes. Porque así hacen ¿quiénes? Los hipócritas. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente ¿qué? Los admire. ¡Wow! ¡Qué espirituales son!
ese debe tener más unción porque ese ayuna 21 días. Que los admiren por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, diga, pero yo, cuando ayune, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto ¿quién? Tu Padre, que sabe lo que haces. ¿En dónde? Tremendo. Dios sabe lo que uno hace. ¿En qué? En privado. Eso a mí me aterra. Es decir, que si yo voy al baño, Dios me está mirando. Que si yo salgo a pecar, Dios me está mirando. Que si yo salgo con Doña Segunda o me voy a la fiestica, Dios me está mirando. No hay nada oculto ante los ojos de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, de entrada, aquí tenemos dos panoramas: el ayuno que se puede hacer conforme al corazón de Dios, o el ayuno que se hace conforme al corazón ¿de quién? Del hombre. ¿Y cuál es el ayuno conforme al corazón de Dios? El que se hace en lo privado, en lo secreto, de manera voluntaria, sin, ay, estoy ayunando, no. O está el ayuno de forma al corazón del hombre. Yo soy más espiritual, mírenme, llevo sin comer 8 días. Yo me acuerdo, y hemos tenido experiencias de hermanitos que llegan a la iglesia así. ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Está enfermo? No, pastor, estoy firme y en victoria. Y eso, mi hermano, ¿por qué camina así? ¿Por qué está así? No, es que estoy ayunando. Hermanito, deje de ayunar porque se va a morir. ¿Está conmigo, iglesia? Sí. No, el ayuno no se trata de cuánto podemos resistir aguantando hambre, sino el ayuno se trata de cuánto podemos ser transformados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. De eso se trata el ayuno. Entonces podríamos decir primero que el ayuno es algo bíblico, que la práctica del ayuno sigue vigente para los cristianos del siglo XXI. Y entonces el Señor dijo que aquellos le preguntaron una vez que fue a cenar con Leví. Entonces el Señor entró con sus discípulos a cenar, y entonces llegaron unos fariseos, y unos discípulos de Juan el Bautista, y les dijeron a Jesús y a sus discípulos: Jesús, ¿ustedes por qué no ayunan como ayunan los discípulos? Tus discípulos, ¿por qué no ayunan como ayunan los discípulos de Juan y los fariseos? Y entonces Jesús les dijo: porque el que está con el novio no puede estar en luto, pero llegará el momento donde el novio, el esposo de la iglesia, será arrebatado, y entonces tendrán que ayunar. Ese tiempo y esa promesa se ha cumplido, porque alguien llamado Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, y está allí viéndonos, pero nos dejó una instrucción: llegará el momento donde tendremos que ayunar. Levante su mano y diga conmigo: este es el momento. Aleluya, Padre. Entonces el ayuno es algo bíblico. Pare de contar. Tiene una defensa bíblica. Más de 30 personajes en la Biblia han ayunado. Me costaría mucho nombrárselos a todos. Y hemos visto la respuesta del ayuno de una manera poderosa. Todos esos domingos estaremos viendo el tema del ayuno, cómo ayunar, por qué ayunar, los beneficios del ayuno, el ayuno que le agrada a Dios. Yo solo voy a darle una antesala. Pero dice la palabra que Jesús enseñó del ayuno. Y si Jesús tuvo que enseñar, es porque hay alguien que tiene que aprender. Amén. ¿Quiénes necesitamos aprender más de Jesús? Gloria a Dios, porque el mismo Maestro, el mismo Jesús que enseñó en el sermón de las bienaventuranzas, está hoy con nosotros enseñándonos también. Amén, iglesia. Aleluya, Padre. ¿Alguien cree eso?
Ok, entonces lo primero que tiene que quedar claro para todo el mundo es que es algo bíblico. 2, Jesús lo enseñó. Jesús lo enseñó. Y en este pasaje podemos evidenciar lo que Jesús se toma el tiempo de enseñarlo. Pero nos dice algunos tips frente al ayuno. Y lo primero que nos dice es que no debe ser evidente. Es decir, que el ayuno es algo íntimo y personal. Es algo íntimo y personal. No podemos seguir esperando, iglesia, a que nos convoquen a ayunar. Eso está bien y lo haremos, y este mes ayunaremos. Pero nosotros como iglesia queremos que tú no solo vengas a ayunar y te acostumbres a ayunar solo cuando la iglesia convoque ayuno. Hay que hacerlo, gloria a Dios, pero el ayuno debe nacer en el corazón, en tu vida, en tu alma, en tu mente. Y entonces el mismo Dios que hace grandes cosas en los ayunos congregacionales, amén, hará cosas impresionantes cuando ayunes en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, en tu taxi, en donde estés. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces eso queremos que entendamos en este año, que ayunar va mucho más allá de aguantar hambre, que ayunar tiene que ver con una decisión personal que es íntima, que es algo de mi comunión con Dios. ¿Y sabe qué más podemos aprender de Jesús frente al ayuno? Podemos aprender que no lo hacemos para que Dios haga lo que nosotros queramos. Y tal vez nos han dicho, ayune y Dios obrará, amén. Pero cuando Dios obra, las obras del Señor incluyen el sí o incluyen el qué, el no. ¿Cuántos creemos en un Dios soberano? ¿Cuántos creemos que Dios sabe lo que nos conviene? Entonces, por tanto, si Dios dice sí, gloria a Dios, y si Dios dice no, gloria a Dios. El ayuno que Jesús nos presenta no es un ayuno donde podamos exigirle al Padre hacer lo que nosotros queramos. El ayuno tiene que ver con sujetarnos a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, si yo estoy enfermo, ayune. Si usted está en tentación, ayune. Si usted está en debilidad, ayune. Si usted está luchando contra alguna situación, ayune. Si su esposo es borracho, ayune. Si su hijo se fue, ayune. Haga algo, ayune. Pero créame que todo en esta tierra está bajo la voluntad de nuestro Padre. Amén, iglesia. Y si yo estoy enfermo y yo ayuno y Dios me sana, ¿qué tengo que decir? Y si yo estoy enfermo y Dios no me sana, yo tengo que decir, gloria a Dios. Entonces comprenderé que el ayuno no se trata de que Dios haga como yo quiera. El ayuno se trata de sujetarme y aceptar que tengo un Dios que me ama y que al que cree en Él todas las cosas le ayudan para bien. Amén, iglesia, aleluya. Pero también podemos ver un ejemplo de Jesús ayunando. Y dice la palabra que en Mateo capítulo 4, ahí, capítulos antes, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la palabra que ayunó ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Un ayuno total. ¿Sabe usted por qué pudo resistir el Señor todos esos días? Porque estaba dentro de la presencia de Dios. Y mi pastor me enseñó algo antes de esta predicación. Cuando tú entras a la presencia de Dios, Dios es suficiente para ti. Hay tanto en la presencia de Dios que ni hambre ni sed tendrás, porque en la gloria de Dios no hay nadie que pueda superarlo. Amén, iglesia. Aleluya, Padre poderoso. Aleluya, Padre poderoso. Cuando entramos en el ayuno, Dios nos lleva al ayuno porque es una manera de acercarnos plenamente a Dios. Yo no sé, yo pregunto esta mañana, ¿alguien necesita acercarse a Dios? No me está escuchando. ¿Alguien necesita estar más cerca de Dios? Entonces usted y yo tenemos una herramienta para estar más cerca de Dios, y esa herramienta se llama ayuno. ¿Y qué más? Oración. ¿Por qué no le digo solo ayuno? Porque usted, si no ayuna y no ora y no lee la palabra, no hay nada.
Pero cuando ayunamos conforme a la palabra, con las buenas intenciones de nuestro corazón, buscando la presencia de Dios, siendo transformados en nuestro carácter, mostrando ese cambio a través de nuestro comportamiento, entonces se cumplirá lo que dice nuestra pastora: no habrá ayuno sin respuesta. Diga conmigo: no habrá ayuno sin respuesta. No habrá ayuno sin respuesta. Y eso es lo que nos propone. Pero mire lo aberrante que puede llegar a ser una práctica, porque Dios nos dice a muchos de nosotros: ustedes de labios me adoran, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y Dios nos está diciendo a muchos: oiga, yo veo ustedes como ayunan, pero lo que yo veo en ustedes no es un verdadero ayuno. Yo veo en ustedes rituales sin sentido, pura aguantadera de hambre y sed. Isaías capítulo 58 versículo 1. Nuestro pastor nos va a estar compartiendo del ayuno que le agrada a Dios. Entonces no me voy a ir por ahí, pero mira lo que dice la palabra: grita con la voz de un toque de una trompeta. Así que yo hablo duro. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los que piadosos. Subraya la palabra se hacen. Apariencias, se hacen. Vienen al templo ¿cuándo? Todos los días, y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa. Subraye, actúan, apariencias. Actúan como una nación justa que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar ¿qué? Cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. ¡Oh! Señor, ¿por qué no haces lo que nosotros queremos? Les diré por qué, les contestó el Señor. Es porque ayunan. ¿Para qué? ¿A quiénes? Para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen. ¿A quiénes? ¿Qué más sigue diciendo? ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus qué? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ya creo que no tengo que decir nada más. Es decir, que con el ayuno sí se pueden lograr cosas, pero con la mala manera de ayunar no logramos ¿qué? Nada. Así rasguemos nuestras vestiduras, así hagamos 21, 25, 40, 3, 2, 500 días de ayuno. Si no lo hacemos conforme al Espíritu Santo, entonces nos servirá ¿de qué? De nada. Eso nos enseñó Jesús. Pero cuando hacemos un ayuno con Jesús, entonces aunque el diablo aparezca, entonces nos pararemos frente a él, no temeremos y le diremos: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: solo a Dios adorarás y solo ante él te postrarás. Aleluya, Padre poderoso. Aleluya, Señor. Wow, Señor. Es decir, que Jesús me está mostrando que el ayuno me reviste de poder, de autoridad, me reviste de unción, me reviste de resistencia contra Satanás. Pero hay un dicho bíblico también: el que no ayuna, el diablo ¿qué? Se lo desayuna. Diga conmigo: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y es verdad. Entonces hemos aprendido que el ayuno es algo bíblico, que Jesús enseña sobre ayunar, y que si Jesús lo enseñó es porque es importante, pero nos dice que lo hagamos a la manera de Él, no para ser vistos, porque no podemos hacer un ayuno para nuestros propios placeres y nuestros propios deseos. El ayuno que a Dios le agrada
Es el ayuno que está conforme a la palabra y lo veremos el próximo domingo. Pero también aprendimos que el ayuno nos mantiene en comunicación constante con Dios. Créame, cuando yo he decidido ayunar, que me ha costado, porque yo digo, oh, Dios mío, esas empanadas están muy ricas, Señor. Y no sé a usted le pasa, pero preciso en el tiempo que yo estoy ayunando, mi esposa cocina lo más rico, lo que a mí más me agrada. Me llegan todas las invitaciones. Pero no haga lo que hacían una pareja de pastores jóvenes, que se encerraban a ayunar y se acostaban, se ponían pijama 3 días y no salían de ahí, que para no caer en la tentación. No, de esto tampoco se trata. Se trata de tener la capacidad y el dominio propio a través del Espíritu. Y si yo estoy ayunando, poder decir, mi amor, hermano, buen provecho, porque yo estoy agradando al Señor y Él me dará la fuerza para vencer. Amén. Y entonces voy cerrando con que el ayuno me mantiene cerca a Dios, y eso lo hizo Jesús. Jesús ayunaba para tener un contacto permanente con el Padre, para tener un contacto cercano. Yo necesito este año acercarme más a Dios. ¿Alguien más necesita acercarse más a Dios? Entonces empecemos a practicar y a usar las herramientas y los canales que nos llevan directico a Dios, directico a la presencia del Espíritu. Cuando usted se sienta cansado, ayune, y el Señor le dará ¿qué? Descanso. Descanso. Y el Señor obrará, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. El ayuno tendrá victoria y el diablo huirá de nosotros. Así que espero que podamos reconocer que la falta de ayuno nos puede llevar a tener graves consecuencias, pero que Dios está esta mañana diciéndonos que volvamos de nuevo, que regresemos. Este año yo siempre le digo, Señor, dame una palabra que guíe todo mi año. Señor, yo quiero escucharte. Y años anteriores decía, Señor, yo este año quiero que el ministerio crezca, yo quiero que este año tú me uses poderosamente. Pero este año me paré frente a mi Padre y le dije, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? La diferencia está y es profunda. En las primeras veces imponía mi necesidad, pero ahora le digo, ¿qué quieres que tú hagas? Que yo haga para ti, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo, en dónde quieres que yo te sirva? ¿En dónde puedo ser útil? Porque esto se trata de ti y no de mí. Amén, iglesia. ¿Y sabe qué me contestó Dios? Eso no es doctrina, esto es mío, esto es personal. El Espíritu me dice, Mauricio Rodríguez, ya que estás abriendo tu boca, entonces vuelve a tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Y entonces me preguntaba, Señor, ¿en qué momento de mi vida ministerial? ¿En qué momento? Porque a veces la gente se imagina que cuando uno llega a ser pastor, entonces no tiene crisis. Pero el pastorado es un privilegio que Dios nos da, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Amén, iglesia. Y él decía, Señor, ¿en qué momento me alejé tanto de ti? Hay que volver a las primeras obras. Hay que volver de nuevo al lugar secreto, al lugar donde se construyó el llamado, al lugar donde Dios me enseñó a hablar en lenguas, al lugar donde el Señor me dio una promesa para las naciones, al lugar donde Dios me prometió una descendencia, al lugar donde Dios me prometió una esposa, al lugar donde Dios me prometió provisión. Y ese lugar no fue la iglesia, fue mi habitación en el secreto, y mi Padre que busqué en el secreto nos recompensará en público. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya, Padre, allí está, Señor. Allí están los milagros.
Dios en el secreto. Ayuna y el Señor te responderá. Pero no ayunes para ser visto por los hombres, porque los hombres te aplaudirán y entonces esa será tu paga. Pero yo no quiero una paga que se acaba cuando las palmas se cansan. Yo quiero una recompensa que mi Padre me da, y las recompensas de mi Padre son eternas. Amén, iglesia. Aleluya, Padre poderoso, son eternas. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.